Noche, estamos acá de nuevo y este tema realmente me ha llamado la atención porque en la calle te pueden preguntar y la Biblia habla de lo que está aconteciendo en estos tiempos. Sabemos que la violencia de género, sabemos que los homicidios, los suicidios, sabemos también de temas como corrupción, temas así generales, y eso nos lleva a ver si en ese libro que conocemos como la Sagrada Escritura se encuentra un lenguaje que nos indique, nos dé algún parámetro donde nosotros podamos decir realmente Dios nos está hablando en estos tiempos como hablaba en otros tiempos. Dios no se ha mudado, sigue ahí. Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta aquí a ustedes. ¿Ustedes consideran que la Biblia maneja un lenguaje actual? Sí, maneja un lenguaje que no importa el tiempo, siempre está vigente. Bueno, yo diría que sí. Hay un pasaje bíblico que dice que el cielo y la tierra pasarán más. Mi palabra no pasará. Eso da perpetuidad, eso da garantía de lo que dice la Escritura. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, deberíamos nosotros entonces ver, además de eso, si la Biblia tiene respuesta a lo que está sucediendo en estos tiempos. Te voy a hacer una pregunta, Kelvin, con referente al tema. Muchas personas han sacado la Biblia de las instituciones públicas. Vemos que en Estados Unidos de las escuelas sacaron la Biblia. Y muchas personas dicen que ya la Biblia no está acorde a esta época, a estos tiempos. Entonces me gustaría saber tu opinión, tu punto de vista, si con referente, si en realidad la Biblia no se adapta a estos tiempos, o es que el ser humano quiere vivir en contra de los principios que le hacen bien a él mismo. Realmente, cuando tú lo miras desde ese punto de vista, evaluando lo que está aconteciendo, tú dices, ok, déjame ver qué es lo que está pasando. ¿Tiene la Biblia el lenguaje de actualidad como nosotros hablamos? Bueno, si es como nosotros hablamos los dominicanos, no tiene un lenguaje como ese. Ahora, si es lo que está pasando en la actualidad, sí tiene un lenguaje que habla de actualidad. Aunque haya sido escrito, por ejemplo, en los tiempos de la Torre de Babel, pero allí se estaban dando situaciones que tenían que ver con lo que se está dando en la actualidad. ¿Cuál era la situación? Los hombres estaban empecinados en lograr llegar al cielo, edificar una torre y ver a Dios. ¿No se empecina en estos tiempos el hombre? Sí, ahí sí. ¿No se obstina con algo? Sí. Entonces, hay un lenguaje actual. Incluso, con referente al tema, para mí fue algo bien interesante. Antes de yo conocer al Señor, de yo convertirme, en una clase de Derecho Internacional en la universidad, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y era que el profesor decía que la tierra más fértil a nivel mundial era Israel. Entonces, cuando la Biblia tú buscas, que la Biblia habla que Dios le iba a entregar a su pueblo una tierra que fluyera leche y miel. Entonces, para mí era algo bien interesante, porque en el momento que hubo la promesa, no habían descubierto América. En el momento de la promesa, el terreno era muy pequeño, todavía el mundo conocido como hoy no era, y pudieron descubrir más territorio, pudieron encontrar más cosas, y aún así, Israel era número 1, República Dominicana en fertilidad es como la número 3. Entonces, otra cosa que me daba bien interesante, yo no era cristiano, por eso me empezó a ministrar, era que Galileo Galilei, hace como 2000 años, dijo que la tierra era redonda, pero Isaías, en su libro, dice que Dios está sentado en el círculo de la tierra. Entonces, cuando tú vas en aquella época donde no había tecnología, donde no había ciencia, donde no había ningún conocimiento tecnológico para poder deducir eso, ¿quién le dijo eso a Isaías? Eso vino de lo alto. Entonces, es un mensaje, es un lenguaje de actualidad. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que ha hecho es decir que sí a lo que Dios ha hecho. Es confirmar, incluso muchas personas que son científicos, ellos son científicos ateos, pero es científico cristiano, porque cuando empiezan a descubrir cosas y ver la perfección en el ser humano en cuanto a la manera de
físico, dicen, no, pero esto no pudo haber sido un accidente. Esto debió haber sido creado por alguien. A mí me dieron una clase sobre el dolor y ese tipo de cosas. Y cómo el dolor es tan importante para el cuerpo, porque es algo sensorial, que es un sensor que despierta para que tú sepas que algo no está bien en el cuerpo. Pero tú te empiezas a ver todos esos detalles que a veces se ven tan pequeños y tú dices, wow, pero ¿quién fue? Fue Dios que creó al hombre y creó todas las cosas. Entonces, todo lo vemos en la Biblia y no importa el tiempo que pase, nadie puede mentir eso. Así es. Realmente el lenguaje actualizado, lo que a veces buscamos es como que Dios me diga tal cual está pasando, o sea, lo que está pasando hoy, de la misma manera. Que Dios me diga, mira, en la Biblia, que Dios me diga, mira, esto que está pasando de feminicidio, ¿dónde está? Sin embargo, tú vas a la Biblia, en el Antiguo Testamento, y encuentras que se me fue el nombre del pueblo, cogieron a la hija de Jacob y la violaron. Sí. ¿No está pasando eso en la actualidad? Los ismaelitas cogieron la hija de Jacob y la violaron. Ahora, ¿qué pasa cuando este evento sucede en una familia y la otra familia sabe cuál fue la familia que hizo el evento y no se aplica la justicia? Entonces viene la venganza. ¿No pasa la venganza en la actualidad cuando sucede eso? Eso mismo hicieron los hijos de Jacob con el pueblo de los ismaelitas. Ellos lo invitaron, de que lo iban a hacer parte del pueblo, aceptar que sean parte de lo que él pero del pueblo. Pero tenía algo bien interesante, le pidieron algo. Sí, tenía que circuncidarse. Imagínate usted, circuncidado, usted no se puede mover mucho, y ahí entonces ellos se cobraron la venganza. Estaban débiles porque botaban sangre, por la gran cantidad de sangre que botaron. Pero no se ve la venganza, la justicia en su propia mano en la actualidad. Sí, sí. La Biblia tiene un lenguaje de actualidad. Si usted que está escuchando ahora mismo y está sintonizando, estamos hablando de si la Biblia maneja un lenguaje actual. Si podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, personas que se hacen pasar por otro. En la actualidad encontramos eso, ¿no? Sí, sí. Sí, o que dicen que son una cosa y no son lo que dicen. Sí. Por ejemplo, podemos hablar en el Nuevo Testamento de un sujeto llamado Simón, que aceptó al Señor, se convirtió, anduvo con los discípulos, estaba detrás de ellos, iba con ellos donde pasaban los milagros. Él era un mago, era una persona que tenía otras directrices de creencia e incluso de hechos. No, incluso a Simón realmente lo que le llamó la atención no era Jesús, era lo que estaba sucediendo en medio de los discípulos. Entonces él quería eso. Entonces eso también nos muestra que muchas personas eligen seguir el camino del Señor, pero por razones equivocadas. ¿Sí? Entonces eso es un lenguaje actual. O sea, nosotros no abrimos los ojos, no nos damos cuenta cuando alguien está por las prebendas, alguien anda detrás de un resultado más inmediato para ellos, escalar un peldaño, ganarse una cantidad de personas no alcanzadas dentro de lo que la persona persigue. Puede ser un político, puede ser un agente de un club, puede ser alguien que tenga una empresa, anda buscando nuevos afiliados, nuevos clientes, y se acercan a la iglesia con el propósito de obtener los clientes, la prebenda, los votos. Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención, y usted sabe que cuando uno se convierte, uno se pone uno le da esa hambre de la palabra, ese primer amor que no debe morir en nosotros. Y cuando yo leía sobre la palabra, yo veía que se contaba mucha historia, y era como muchos hombres de Dios se comportaban de mala manera. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que Abraham tuvo 2 mujeres? Y un sinnúmero de cosas que tú te pones como a cuestionar, hasta que el Señor empezó a ministrar. Cada uno de esos hombres se cuenta la historia de lo bueno y lo malo que hizo, pero es para que nosotros aprendamos la consecuencia, porque cuando ellos actuaron de una forma que Dios nos lo mandó, hubo una consecuencia. Entonces, en el Antiguo Testamento nos muestra la historia de un pueblo, cómo se originó ese pueblo,
y nos cuentan las cosas positivas de ellos, la fe de ellos, pero también los desaciertos que ellos tuvieron, para que nosotros lo vayamos a poner como ejemplo para no cometer ese tipo de cosas. Sí, antes de continuar con el tema, tengo que mandarle un saludo a un hermano que nos está escuchando, se llama Santiago Abreu, es uno de los compañeros míos de Instituto Bíblico.